vamos a otro tema. Está con nosotros el doctor Alejandro Pedrasoli. ¿Cómo le va, Hola, doctor? Buen día. ¿Cómo está, doctor? Buen día. ¿Todo bien? Bueno, nos vamos a meter en este tema con las plaquitas como hacemos siempre, que son tan bien ilustrativas para introducirnos en los temas. Hábitos diarios para sobrellevar la enfermedad varicosa. Ese es el título de la información. Uso de la elastocompresión, que son las medias elásticas que usamos nosotros, que son de descanso. Evitar el sobrepeso, cosa que también hacemos al pie de la letra. Al pie de la letra. Evitar temperaturas elevadas, higiene personal, solo con duchas, evitar baños de inmersión. Ah, esto yo no lo sabía. Claro. Bueno, el uso de las medias elásticas, doctor, ¿cuándo se recomienda? ¿Y para qué? ¿Para qué se recomienda? Justamente para bajar la presión venosa. ¿Cuándo se recomienda? Cuando un paciente es un paciente varicoso, cuando es un paciente que ya empieza a manifestar o síntomas o signos de la enfermedad varicosa, debe concurrir a su profesional médico. ¿Para qué? Para que le recomiende qué tipo de elastocompresión, porque dentro de lo que son las medias elásticas, como decía Marianita, que son divinas, las de descanso, hay una amplia variedad y cada una tiene su indicación. Y esto no significa que sea un elemento estándar para todo el mundo, que cada uno la compre y decide uno mismo qué tipo de media elástica, la altura de la media elástica, la compresión, sino que hay un profesional que debe recomendar el tipo y la compresión de la elastocompresión y en qué momento del día debe usarla y el por qué. Esto lo digo para que no se crean que porque van a ir y van a comprar van a solucionar su patología. Esto es lo que hay que tener en cuenta. Fíjate que la placa decía para sobrellevar la enfermedad varicosa. Son medidas que van a acompañar a un plan terapéutico, no porque yo me ponga una media elástica o porque esté usando todos los días la media elástica, voy a curar la enfermedad varicosa que tengo. Esto es muy importante de entender. Las medias elásticas no te van a curar las varices, ni te van a prevenir las varices que van a salir. Vamos a disminuir los síntomas que produce la enfermedad, pero no me va a curar lo que está, ni me va a prevenir lo que va a venir, lo que va a salir o la progresión de la enfermedad. Y hay que tener en cuenta, como siempre lo digo, que esto es una enfermedad que es evolutiva. Está bien. Lo que yo no sabía es el tema del sobrepeso, bueno, lo puedo entender. Ahora, ¿hay algún alimento que no está recomendado? Mira, recién cuando fue Mariana a la cocina estaba Dante hablando de cómo hacía la preparación y hablaba de que en la preparación, entonces justo estaba atrás de cámara, hablaba de que en la preparación no usaba huevo porque el mismo colágeno del pollo ligaba la preparación. Fíjate que yo en otros programas he dicho, para cierta patología, cuando hay un edema linfático, se recomiendan alimentos bajos en colágeno. Y justamente la dieta que se le indica a un paciente que tiene ese tipo de hinchazón, de edema, se le retiran los colágenos y uno de los alimentos que se le retiran, mira, de la dieta es el pollo. El pollo. Es el pollo, porque el pollo tiene un alto contenido de colágeno y si ustedes van al supermercado, eso lo puede explicar Dante después, cuando ven ese pollo congelado que después tiene como toda una babasa alrededor cuando se descongela, ese es el colágeno del pollo, lo que produce, lo que liga. Entonces eso se retira de la dieta. Y también cuando el paciente tiene mucho edema, cuando hay mucha hinchazón, así como el paciente hipertenso, el que tiene hipertensión arterial, se le retira el sodio, se le retira la sal. Al paciente que tiene problemas varicosos con también mucho edema y mucha sintomatología, se le va a retirar la sal y el sodio de los alimentos. Entonces es toda una dieta que no significa que solamente el paciente deba bajar de peso o controlar su peso, sino que además es cualitativo, ¿se entiende? No solamente es cuantitativo porque vamos a bajar de peso, sino que vamos a elegir y seleccionar el alimento que puede consumir el paciente. Hay una creencia instalada de que el pollo, por ejemplo, es una comida muy saludable. Digo, claro, pero tiene una contraindicación para... Exactamente. Ahora, doctor, usted ahí en la placa hablábamos de las altas temperaturas. ¿Es bueno o es mala? Las altas temperaturas son vasodilatadores, por ende desencadenan todas las sintomatologías de la enfermedad de varicosa y además en los momentos y en los meses del año donde hay mayores temperaturas es como que se multiplican las posibilidades de las complicaciones. Esto de las altas temperaturas no se refiere simplemente a la época del año en la que estamos o en la que vamos a vivir, que no las podemos manejar, o si un paciente vive en un país tropical o en provincias nuestras del país que son tropicales. Pero hay
trabajos que también están los pacientes y las personas sometidas a momentos de alta temperatura, como por ejemplo es un cocinero volviendo a tener los pacientes que están en las panaderías, y son pacientes que sufren mucho de la patología y que tienen una sintomatología muy florida. Entonces también se le van a dar recomendaciones, como son caminatas entre tantas horas y periodos de trabajo, van a ir a hacer ejercicios miolinfoquinéticos para trasladar el líquido y para tener menos sintomatología. ¿Y el hecho de dormir con las piernas para arriba es beneficioso? ¿Tener un poquito más elevada? Eso fue una pregunta que yo creo que hace varios programas que estoy esperando que me la hagan, porque es un mito. ¿Es mentira? Claro que es mentira. A ver, es algo que se recomienda, como se recomienda y pasa de generaciones en generaciones, y vienen pacientes que dicen: tengo un taco de 20 centímetros en la cabecera de la cama, hace años que lo tengo y estoy durmiendo. La tasa de reabsorción de edema, entiéndase, si yo tengo el corazón y las piernas al mismo nivel, voy a equiparar las presiones. Por ende voy a empezar a recuperar el líquido que se juntó en las piernas y voy a empezar a reabsorber ese edema. Pero si yo lo hago, le voy a dar un ejemplo muy práctico. Tengo una manguera de este diámetro. La cantidad de líquido que va a pasar por esa manguera va a ser la misma si yo está así, si está así o está así. Entonces la tasa de reabsorción de edema es lo mismo si estoy horizontalizado o con las piernas levantadas. Un mito era. Es un mito, sí es un mito. Las horas que hemos pasado con además hay pacientes, ojo, el levantar las piernas produce una sensación de alivio, no es lo mismo. El paciente por ahí después de su, Marianita, lo que te digo, después de su todo su día laboral, recurre a maniobras antiágicas, y el mismo paciente se da cuenta que elevando los miembros empieza a tener una mejoría sintomatológica. Pero si eso lo traslado a todo el momento de reposo de la noche, no tiene sentido. Además tenemos que tener en cuenta... ¿Cuántos años peleando por las almohadas? Bueno, además de eso hay pacientes que tienen patologías asociadas como reflujos gastroesofágicos, a donde justamente se les recomienda dormir con la cabecera levantada. Entonces de repente el paciente está empeorando alguna otra patología. ¿Y las duchas calientes son buenas o son malas? Bueno, en la ducha no es que nos tengamos que bañar con agua fría, ni mucho menos. El agua caliente no hace mal en los tiempos que nosotros la utilizamos normalmente en una ducha, y por eso dice evitar los baños de inmersión prolongado. En el baño de inmersión prolongado sí hay un aumento de la temperatura corporal, una vasodilatación refleja, hay edema. El paciente se puede descomponer porque le baja la tensión, y además si el paciente, esto también va apuntado, si el paciente varicoso ya tiene alguna alteración en la piel, ya hay una alteración como producto de la enfermedad varicosa en la piel, como puede ser una eczema, como puede ser algunas grietas por linforragia, si ese paciente es sometido a baños de inmersión, eso puede empeorar la reacción que produce la enfermedad varicosa en la piel y desencadenar en una lesión más profunda. Tengo la última pregunta, doctor, y está vinculada a una cosa que está muy de moda, o por lo menos muy difundida, que son los masajes o drenajes. Drenajes linfáticos. ¿Son buenos esos? Tiene su indicación, vos mismo lo dijiste, drenaje linfático manual. Está indicado para cuando el paciente tiene una linfopatía o tiene una alteración linfática. Si el edema que tiene el paciente es flebopático, quiere decir que es agua, no es un edema con alto contenido de colágeno, el drenaje linfático manual no le va a producir ninguna mejoría. Hoy está muy de moda, está muy difundido, inclusive hay que concurrir a centros especializados porque el drenaje linfático manual tiene una técnica muy depurada. Tiene una técnica muy depurada para hacerlo, y es un drenaje que en realidad, un drenaje linfático manual bien hecho y correctamente hecho, no lleva menos de 40 minutos. Entonces, tiene su la estética, me parece. Bueno, está por eso que hoy está como muy de moda. En realidad el drenaje linfático manual no nace como para la estética, lo que vos me estás diciendo, sino que nace como maniobra terapéutica para tratar una enfermedad que es el linfedema. Doctor, muchas gracias. A sus órdenes, como muy siempre. Amable, muy amable. Bueno.